El tema de hoy pues es el control de temperatura utilizando recirculadores o típicamente le llamamos a veces baños o otros nombres, pero en esta ocasión vamos a hablar desde un punto de vista técnico y también de aplicaciones. Para ello, pues desarrollé esta agenda que inicia pues hablando de la importancia del control de temperatura. Obviamente vamos a hablarlo de una manera general porque pues es un tema que pues desde cualquier punto de vista es importante, ¿no? La temperatura afecta a cualquiera de nuestras variables, entonces es importante tener este control. Hablaremos de conceptos básicos de la termorregulación, clasificación técnica de equipos, cómo se selecciona uno u otro, aplicaciones cotidianas de cada una de las familias de los equipos y demostración de equipos Corio, Dinio y Magio, que veremos al final. Y bueno, pues como introducción, YuLabo se funda a partir de, o el nombre YuLabo viene a partir de los fundadores, en este caso es Juheim y la palabra laboratorio, por eso el nombre es YuLabo. Y bueno, pues es una empresa alemana que está en la ciudad de Sivak, ahí en la Selva Negra, y ellos se fundan en 1967. Y todo este tiempo, hasta el momento, se han dedicado a desarrollar, fabricar y distribuir unidades de control de temperatura y fluidos altamente precisas. Equipar y Julao tiene una relación comercial desde el 2009, entonces pues ya tenemos bastante tiempo pues promocionando y siendo distribuidores de esta marca tan importante. A modo de introducción, pues desde 1926, Ernest Juheim patentó el primer termómetro de vidrio. La patente todavía existe, obviamente ya no es vigente, pero solo quiero como que sea una idea, ¿no? De que toda la vida estas personas, en este caso toda la familia Juheim, se han dedicado al control de temperatura de una forma u otra. Hoy en día, pues son líderes a nivel mundial en el control proceso de temperatura, más de 500 empleados, 600,000 unidades instaladas, 400 productos y más de 1,000 accesorios. Muy importante que se puede tener la clasificación de la certificación DIN, ISO 9001 y la 14001. ¿Ok? Y bueno, pues ya para hablar de categoría de productos, ya entrando al tema del tópico de hoy, vamos a tener equipos que se llaman criotermostatos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Recirculadores de calefacción o de calentamiento, típicamente llamados o técnicamente llamados termostatos. Los chillers o los equipos que solo remueven el calor. Los sistemas altamente dinámicos de control de temperatura, que son los Presto, y otros productos que son baños de agua, baños con agitación y algunos productos adicionales, ¿no? Como son los dedos fríos, dedos de calibración, etcétera, etcétera. Bien, pues el control de temperatura es súper importante, ¿no? Desde la alquimia, desde que se inventó la química o el preámbulo de la química, era importante calentar y controlar los procesos. En este caso, pues desde la alquimia tenemos registros que nos interesaba calentar o enfriar. Pues ya hoy en día con el asunto también del COVID, evidentemente también pues el control de temperatura se volvió tan exhaustivo que en algún punto pues para entrar algún lugar pues nos ponían un termómetro, ¿no? En la frente para saber qué temperatura teníamos. Y bueno, pues este control preciso de temperatura pues es súper importante y es a lo que se dedica Julabo. ¿Pero qué es o en qué consiste? Pues prácticamente es hacer este control de manera exhaustiva, ¿ok? Va a depender qué queremos controlar. A veces solo decimos, ah, bueno, que caliente y que ahí se quede. O típicamente esperamos que la temperatura descienda para analizar lo que hicimos o simplemente envasarlo o llevarlo a una parte de producto terminado. ¿Ok? Para eso vamos a ocupar conceptos básicos en el control de la temperatura, que son pues qué tan caliente o qué tan frío es decir, la temperatura, la potencia de calentamiento y de enfriamiento, en este caso son dos variables que si bien tienen el mismo nombre, pues va a depender qué tan rápido caliento o qué tan rápido enfrío. A rato veremos que nuestros equipos que tenemos el día de hoy tienen diferentes potencias de calentamiento y enfriamiento y este va a ser el parámetro crucial para elegir uno u otro. El rango de temperatura es importante que ustedes determinen, ¿no? Si quieren que llegue hasta 150 grados, 180 y de ahí disminuya o de ahí que se haga. Muchas veces yo le digo a los usuarios, oye, pero ya que llegue a 120, pues necesitamos que se enfríe, ¿no? Entonces requeriremos tal vez un equipo que también remueva calor. El caudal, que es la unidad de flujo por una unidad de tiempo, entonces eso va a ser importante porque entre mayor caudal, seguramente habrá más presión, más potencia de bombeo para llegar más lejos a una aplicación. La estabilidad de la temperatura
Esto tiene que ver con el set point, de que cuando yo pongo el set point, ¿qué tanto va a variar? Evidentemente, si la reacción es exotérmica o endotérmica, va a haber una variable adicional que tiene que ver con las pérdidas de calor. El set point y el tiempo, es decir, pues en dónde quiero que esté la temperatura y por cuánto tiempo. Hay dos tipos de tiempo. El tiempo en el que yo necesito que llegue a calentar o enfriar y ya que llega, cuánto tiempo lo voy a mantener ahí. La presión de bombeo va de la mano con el caudal y finalmente el volumen del tanque. Aquí bien importante, porque hace muchos, muchos años creíamos que los equipos grandototes con un reservorio gigante era sinónimo de un buen equipo. Sin embargo, Julabo lo que hace es disminuyo el volumen del tanque y aumento potencia de calentamiento y enfriamiento. Entonces, no precisamente un reservorio o un volumen de tanque es sinónimo de un equipo que caliente rápido o enfríe rápido. Bueno, ahora sí, ya yéndonos a las definiciones de los productos, criotermostatos calientan y enfrían, termostatos o baños de calentamiento, o ese es el término más común, solo calientan, ojo, de temperatura ambiente hasta 300. Los chillers o baños de enfriamiento, o a veces también les llaman simplemente un baño, de menos 40 a 80 grados. Los Presto o sistemas dinámicos de control de temperatura, que van desde menos 92 y hasta 400, y los productos adicionales que vamos a ver más al ratito. Entonces vamos a iniciar con los recirculating coolers o chillers, y pues estos prácticamente van a remover el calor. Recordemos que cuando estamos haciendo una reacción o que un equipo tiene la mantilla de calentamiento, pues queremos que otro le ayude a contrarrestar ese calentamiento. Entonces el chiller lo que va a hacer es justamente remover ese calor. Tenemos prácticamente 4 familias, de las cuales las más comunes son los F y los FL, y todos estos van a remover el calor. Dependiendo qué tan grande sea su compresor, van a enfriar más rápido o van a remover este calor más rápido. Entonces, en la serie más sencilla, tenemos equipos que van hasta 1000 watts de enfriamiento y es el llamado la serie F. Y este F1000, por ejemplo, pues tiene esta capacidad. Con 1000 watts de enfriamiento, sin problema, puedo conectar 2 rotavapores, puedo conectar algunos sistemas de extracción de grasa, va a depender de cómo está diseñado el extractor, pero va a funcionar perfectamente. La estabilidad de la temperatura va de 0.5 Kelvin. Tienen un diseño compacto porque les comentaba esto de que vamos a disminuir los reservorios y aumentar la potencia de enfriamiento. También tienen indicador de nivel y son amigables con el medio ambiente porque en lugar de utilizar agua del grifo, pues se utilizaría este recirculador. Tienen unos precios bastante buenos y se puede utilizar agua etilenglicol o fluido térmico G. Lo mismo va a pasar en los FL, simplemente que estos ya van a tener una potencia de enfriamiento de hasta 20,000. Oye, Toño, pues ¿cómo está un chiller de 20,000 watts de enfriamiento? Pues ya está más grande que yo. Bueno, casi de mi estatura, pero su compresor pues evidentemente es más grande. Y también la capacidad de la bomba la voy a poder regular, dependiendo el modelo, entre 0.35 y hasta 6 bar. Imagínense que la presión aquí en la Ciudad de México pues es menor a la atmosférica, pero a nivel del mar estaríamos hablando de un bar y esta va a aguantar o va a tener la opción de hasta 6 bar, es decir, mucho más presión. ¿Y en qué se va a traducir esto? En que va a bombear más rápido y que si la aplicación está más lejos, pues yo voy a tener la facilidad de que llegue sin ningún problema. La estabilidad de temperatura es similar. El diseño es compacto, pero dependiendo. Si yo me voy con un compresor ya de 7000 watts, que es el 7006, pues hablaremos de un compresor más grande. Los rangos de temperatura varían de menos 40 a 40 y ojo, como solo enfriamos, el equipo llega hasta 40 watts, hasta 40 grados centígrados. Sin embargo, existe la opción de hacerlo hecho a la medida y tener una temperatura mayor. Es decir, que comprima para enfriar descomprima para enfriar y comprima para calentar, como así lo amerite la aplicación. Lo que va a diferir del anterior es que va a tener una conexión RS-232. Y aquí va a entrar un punto muy importante. Dice modelos enfriados por agua o por aire. ¿A qué me refiero con esto? Ah, perfecto. Recordemos que el compresor, que es lo que nos ayuda a enfriar, igual que el refri, necesita cómo remover el calor que está
absorbiendo o llevándose de la aplicación principal. Entonces, para eso, el compresor tiene un ventilador y ese ventilador, cuando es accionado por aire, pues está ahí el ventilador y si no, tendrá un sistema de entrada y salida de agua para que lo esté enfriando el agua como supply water o esta agua que sería un accesorio o un requisito adicional. Sale, como les comentaba, tenemos desde el más pequeñito que tiene 300 watts de enfriamiento y hasta el de 20,000 watts. Evidentemente, pues el peso va cambiando y la inversión se va haciendo más interesante dependiendo qué quiero enfriar. Un parámetro bien importante en la parte de los chillers es saber la temperatura de trabajo con la temperatura de retorno. La temperatura de retorno de los chillers no puede ser arriba de 80 grados centígrados. Por lo tanto, si la aplicación que tengo es probable que tenga un retorno de temperatura mayor, entonces probablemente necesitemos en lugar de un chiller un criotermostato. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos aplicaciones típicas. Tenemos un FL1701. El 17 significa 1700 watts de enfriamiento y está conectada a varios rotavapores. También un FL601 conectado a 2 rotavapores. Y aquí pues tenemos otras aplicaciones que tienen que ver con extracción de grasa, extracción de proteínas, cromatógrafos. Muchas veces el equipo de cromatografía de cierta marca dice, necesitamos un recirculador que remueva 4000 watts de enfriamiento. Entonces necesitamos un FL 4000 o 4003 o 4006, dependiendo la presión que yo necesite. Aquí tenemos en la parte de la extracción justamente un FL 2503 con 2 extractores. Entonces aquí es bien importante porque trabajamos muchas veces de la mano con la marca Viuji, ya que este equipo pues, nos va a hacer la parte de remover el calor más rápido. ¿Okay? Ahora, de la mayoría de las aplicaciones ya sabemos cuánto se necesita. Cuánto necesita un rotavapor, cuánto necesita el SOSLED, el Keldal. Sin embargo, si esto no tuviéramos en la mente, hacemos rápidamente un cálculo a partir de la primera ley de la termodinámica, a partir del calor, despejamos en este caso la potencia de enfriamiento o el calor necesario, dependiendo los datos que tengamos, y así llegamos a que, por ejemplo, en este caso de un equipo de 20 litros o más de una aplicación de 20 litros, necesitaríamos aproximadamente 816 watts, que con la reserva de un 20% que se hace en cada cálculo, tendríamos como resultado un F1000. Claro, este es algo sencillo, pero a veces las aplicaciones que son muy demandantes o que no conocemos cuánto poder de calentamiento o enfriamiento requieren, se hace este cálculo para llegar a dicho modelo de criotermostato o chiller. Bien importante, pues el chiller o el equipo que va a remover calor me va a ayudar a que en lugar de que se esté utilizando agua del grifo, pues estemos utilizando un equipo que va a ser amigable con el medio ambiente. Sale, ya yéndonos a la segunda parte, a la segunda familia grande de equipos de Julabo, tenemos los sistemas dinámicos de control de temperatura. Este realmente es por el momento que lo vamos a dejar aquí, una materia bastante interesante y bastante desafiante, ya que su principio es diferente. En lugar de tener un sistema abierto, vamos a tener un sistema totalmente cerrado. Entonces aquí vemos el principio que se ve aquí muy sencillo, sin embargo, sí requiere bastante más tiempo que le tengamos que invertir para entender cómo ponemos el recipiente de expansión, cómo el intercambiador de calor tiene su sección de calentamiento y de enfriamiento, es decir, la potencia de enfriamiento y de calentamiento, y una bomba de recirculación. Aquí lo que hacemos es aumentar la superficie de contacto para que todo sea más rápido. Entonces, este principio de Presto ya tiene varios años en el mercado por parte de Julabo, pero sí se aleja de lo que tiene que ver con un chiller, que es el que acabamos de ver en un momento y que vamos a ver más a ratito con los criotermostatos cuando los veamos aquí en el laboratorio. Pero este principio es totalmente diferente. Entonces, es un equipo totalmente cerrado y esto hace que no tenga intercambio con el medio ambiente y además de que sea más rápido enfriar o calentar, pues el fluido térmico no se va a estar oxidando como en un sistema abierto. Aquí fíjense que tenemos capacidades de calentamiento desde 1.8, que es el más pequeñito, y hasta 36,000. O sea, 36,000 watts ya es para calentar prácticamente un cuarto gigante, ya es algo industrial.
Y en la parte de enfriamiento tenemos desde 0.5, que insisto es el más pequeño, la 30, y de ahí hasta 29,000 watts de enfriamiento. Y la potencia de bombeo de 0.5 a 5.5 bar y 80 litros por minuto. Sin embargo, aquí doy un spoiler, el año pasado desarrollamos una aplicación en la que era necesario tener 100 litros por minuto en el bombeo. Por lo tanto, se hizo una modificación en todo el equipo, se hizo una bomba externa que nos diera el caudal de 100 litros por minuto. O sea, imagínense unas bombas que el equipo pues ya pesaba como 600 kilos, cada uno de los equipos que se lograron configurar el año pasado. Y bueno, pues aquí está el portafolio general de los equipos de Presto. ¿Y cuándo vamos a elegir un Presto versus un equipo abierto? Pues vamos a necesitarlo cuando estos cambios de temperatura sean muy drásticos, que yo quiera hacer un cambio de temperatura de, no sé, por ejemplo, de 120 a -10 en 15 minutos. Dependiendo, evidentemente, qué tan grande sea la aplicación, tendremos que hacer un compresor más grande. Sin embargo, regresando al concepto de los sistemas abiertos, recordemos que en estos el fluido térmico está en contacto con el medio ambiente y pues se evapora, ¿no? Aquí se ve muy sencilla la imagen, pero de repente nos olvidamos que pues ya aquí en la Ciudad de México a unos 75, 78 grados, pues ya empieza a haber un poco de colisiones en las moléculas del agua y empieza a evaporarse. Si bien sabemos que aquí en la Ciudad de México el agua bulle a 93 grados, pues utilizando un sistema abierto, pues en realidad entre 80 y 80 y tantos ya podríamos estar perdiendo un poco de fluido térmico. Es evidente que eso pasa cuando usamos agua. Si yo me voy a un fluido térmico, de todos modos lo voy a estar oxidando, ¿ok? Entonces, en este caso, las unidades Presto, al ser sistemas cerrados, pues van a evitar que haya este contacto con el medio ambiente. Y este es otro punto importante, ¿no? Les decía que entre mayor potencia en la parte de la presión de bombeo, pues tendré que, si la aplicación está alejada, pues no haya ningún problema. Oye, Toño, ¿y por qué tendría yo que tener la aplicación tan lejos del recirculador? Pasa mucho cuando hablamos de atmósferas controladas o que son propensas a generar incendios o a generar chispas. Por lo tanto, el Presto se queda fuera. El Presto se queda fuera y adentro se queda el reactor. Evidentemente, el motor del agitador tiene un motor a prueba de explosiones y sí tenemos la opción evidente de cambiar todo el equipo a motor a prueba de explosiones, pero pues la inversión sería mayor. Entonces, una solución sencilla es poner más lejos o afuera el Presto y que no haya ningún problema por el hecho de que sea una atmósfera controlada. Bueno, aquí llevamos dos familias, lo que son los chillers y lo que son los Presto. Vamos a irnos a los criotermostatos. ¿Por qué lo dejé aquí? Porque son de los que vamos a hablar el día de hoy, criotermostatos y termostatos. Decidí meterlos en una sola porque son familias similares, familias que vamos a ver el día de hoy y que lo va a diferenciar primordialmente en el nivel de precisión que yo quiero en la temperatura y qué tan rápido quiero que caliente o que enfríe. Entonces, recordemos rápidamente que los termostatos calientan y enfrían, tienen un compresor para enfriar y una resistencia para calentar, y el termostato solamente es el cabezal, ya sea que esté en una tina provista por Julabo o que ustedes metan ese cabezal en alguna tina que ya necesiten, ¿no? Entonces, hay aquí, esta es del Espresso, perdón, esta iba acá atrásito, y esta es una instalación de un Presta 80 que se instaló hace poquito para la elaboración de principios activos. Sin embargo, estos Presto, estos que están por aquí, tienen aplicaciones que no nos imaginemos. Aplicaciones en aeroespacial, aplicaciones en automotriz, aplicaciones en farma, aplicaciones en alimentos. Entonces, realmente, siempre que queremos controlar la temperatura de manera exhaustiva, pues vamos a tener esta solución que, pues si ustedes ven aquí al equipo, pues ya este es un Presto 80 y pues ya está casi de mi estatura. Por aquí me llega pues más casi en el hombro, ¿no? Entonces ya es un equipo que va a tener unos componentes diferentes y por lo tanto en la forma en la que va a llegar a la temperatura deseada, pues va a ser más rápido. Perdón. Entonces, volvemos a la parte de criotermostatos y termostatos y para ello tendremos tres familias principales: Corio, Dinio y Magio. Si ustedes tienen equipos de Julabo de hace mucho tiempo,
si encuentran en su placa del equipo HE o HA o EH o MA o ME, son prácticamente el predecesor de los modelos actuales. Corio, Dinio y Magio. Y bueno, vamos a ver rápidamente. En esta parte vemos que es el puro cabezal. Si se dan cuenta, el cabezal lo inserto en la cuba, en la cubeta que ustedes requieran. Ya desde aquí se ve diferente el cabezal del Corio versus Magio versus Dinio. Se dan cuenta, pues ya tiene diferentes formas de controlarlo. Incluso los displays se ven ya totalmente diferentes. Pero vamos a ir poco a poco. Ya cuando le ponemos una unidad refrigerante, como es el caso en este punto del Dinio y del Magio, pues ya se va a ver de esta manera, como lo vamos a ver el día de hoy acá físicamente. O podemos tener simplemente el cabezal en una cuba, en un reservorio de cierto volumen, ¿no? Ya sea 19 litros, 34 litros, dependiendo de lo que yo necesite, o bien utilizar sus tinas. Y bueno, en este punto recordemos que hay dos tipos de aplicación. La aplicación en la que yo meto las muestras al reservorio del equipo y en la que yo recirculo a la aplicación externa. Recirculo para un reactor, para un refractómetro, para un cromatógrafo, recirculo para un recipiente enchaquetado y sacar la viscosidad a 25, a 50, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo separo este tipo de aplicación, ya me voy enterando de para dónde va el equipo, si quiero que sea solamente externa o interna. Y bueno, les comentaba que el Corio, como tal, lo vamos a ver más a ratito funcionando aquí, que ya tenemos un Corio CD200. Tenemos, cuando está el puro cabezal, solito para aplicación interna, de temperatura ambiente a 100. Ya cuando le pongo la D, ya tiene la opción de recircular y ya me voy a ir hasta 150 y el CP hasta 200 grados centígrados. Entonces vamos en la misma familia yendo progresivamente hasta 200 grados centígrados. Ya si queremos más temperatura, ya tendríamos que pensar en otros. Ya cuando pongo el cabezal, lo puedo colocar en un reservorio de policarbonato o en un reservorio de acero inoxidable. Este tiene la opción de tener solamente aplicación interna o a veces recircularlo a la aplicación externa. Pero recordemos que como es termostato, solo calienta. Entonces, si ustedes están en un lugar donde la temperatura ambiente sea muy elevada, pues va a ser difícil tenerlo abajo de la temperatura ambiente porque no tiene un compresor que contrarreste o que baje la temperatura. ¿Sale? Eso va a ser muy importante para rato que veamos los equipos. Y bueno, ya cuando le pongo esta D, ya tengo la opción para ir interno y externo. Tiene un set de bombas y podemos mandarlo a la aplicación externa. Ahora aquí, cuando ya se combina con la unidad de enfriamiento, que es con lo que vamos a ver hoy, podemos tener de menos 40 a 150. Estabilidad de temperatura de 0.03, los caudales de 0.35, lo que se traduce a 15 litros por minuto. Tiene una entrada USB y cuando yo muevo la perilla, que está en la parte de abajo del display, vamos a tener la aplicación interna o externa. Y bueno, cuando le pongo la unidad de enfriamiento, tenemos equipos que van hasta los 1000. En este caso, hace poquito acaba de salir el 1200, lo cual me daría 1200 watts de enfriamiento. Ahora, recordemos que el chiller, el que vimos al principio, solo remueve calor. Y este criotermostato calienta y enfría. Entonces va a hacer las dos cosas. Dependiendo del voltaje, tendrá 1000 watts de calentamiento o 2000 watts de enfriamiento a 230, que vamos a ver más adelante. No se apuren. Aquí tenemos unas aplicaciones con un bioreactor. Este CD200 es el CD200 estándar, porque ahorita el que tenemos aquí en equipar, ahorita para que ustedes lo vean, es un CD200 que tiene refrigerantes naturales, que ahorita vamos a ver. No se preocupen, no se estresen de la información. Pero aquí está conectado a un bioreactor de 2 litros, ¿ok? Podríamos pensar que tal vez los Corio y los criotermostatos en general tienen su principal aplicación en reactores o bioreactores. Sin embargo, no es así, como vamos a ver en un momento más. Aquí recordemos que antes de saltar al Dinio tenemos el Corio CP. El Corio CP va a ser igualito que los Corio CD. Sin embargo, en lugar de llegar a 150, tenemos la opción de que calienten hasta 200 grados centígrados. ¿Sale? Ok, pasamos rápidamente con Dinio.
Igual, aplicaciones internas y externas. Ya aquí vemos que el display ya tiene más opciones. Si se dan cuenta, ya tengo la opción de ver una gráfica, tengo una perilla intuitiva para moverme en todo el menú. Puedo hacer cambio de unidades de trabajo, de Fahrenheit a centígrados, las partes de la presión, etcétera, etcétera. Entonces ya se va haciendo más automatizado. Si ustedes tienen un equipo que se llama MA o ME, es la antesala del Dynio. Antes se llamábamos TopTech, no se preocupen por ese cambio, pero ahorita tenemos el nombre Dynio y además de esta automatización, sabemos que ahora tenemos la conexión para sonda PT100. ¿Qué significa eso, Toño? Significa que con la conexión a sonda PT100 yo puedo controlar la temperatura interna de mi aplicación principal. Cuando teníamos el Corio, solo me daría la temperatura del fluido térmico o del recirculador. Entonces tendríamos que tener otra sonda adicional para saber qué temperatura tiene la aplicación principal. Con la familia Dynio tenemos la conexión a sonda PT100. Ojo, tiene la conexión. Ya si necesitamos la sonda, se cotiza por separado. ¿Ok? Y aquí los rangos de temperatura en los termostatos son de temperatura ambiente a 200 y en criotermostatos de menos 50 a 200. ¿Ok? Ya dependiendo del modelo, si es 200, 300, 450, 449, pues va aumentando el rango de temperatura inferior o de enfriamiento. Y lo mismo, vamos a tener unidades desde la más pequeña del 200 hasta el 601. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más a ratito aquí en el laboratorio. Y bueno, en la parte de termostatos, igual que el Corio, podemos ponerle el cabezal de calentamiento a un reservorio, ya sea, en este caso, de acero inoxidable, porque ya no tenemos para esta familia la parte de policarbonato, porque ya vamos a llegar a una temperatura mayor a la que no resistiría el policarbonato, ¿ok? Aquí, bueno, hay sin número de aplicaciones que van desde reactores, de nuevo control de temperatura en viscosidad. También lo hemos utilizado mucho para equipos de ensayo de aditivos que vamos a ver en un momentito más. Y bueno, ya nos vamos acercando hasta la última familia, que es la familia Magio. La familia Magio antes le llamábamos Hightech. Si ustedes recuerdan o tienen por ahí equipos que dicen Hightech, pues es la antesala de ahora el Magio. Y ahora el Magio, pues vean, ya tiene una pantalla de 5.7 pulgadas, ya es totalmente táctil y ya llegamos a un nivel totalmente avanzado en cuanto a sistemas abiertos, ¿ok? Porque en cuanto a sistemas cerrados, el Presto pues es el más pro que tenemos en la familia de Hulago. Aquí tenemos dos funciones, dos familias principales, que es Magio MS, Magio MX. No se preocupen por los nombres, solo recuerden que 2000 o 2 kilowatts de potencia de calentamiento versus 3000 watts de potencia de calentamiento. Oye, Toño, todavía no me queda claro qué tiene que ver 2000 o 3000. Simplemente qué tan rápido voy a calentar. Ojo, para las unidades de 3000 watts de potencia de calentamiento ya no están disponibles a 115, porque 115 ya no tendrá la potencia pues, eléctrica para poder dar este calentamiento, ¿ok? Y en este puente que estamos viendo ahí, pues tenemos una inversión de 15 o de 20 centímetros y bueno, pues este es como tal para el calentamiento. A ese cabezal lo podemos introducir a un reservorio y ya tendríamos los Magio MSBC y 4 porque es de 4 litros, 12 porque es de 12 litros, 26 porque es de 26 litros, etcétera, etcétera. Sin embargo, las características del cabezal será exactamente el mismo. Y bueno, ya cuando tenemos la opción para irlos creciendo, tenemos 12 y 24. Y en la parte de criotermostatos vamos a ver el día de hoy un nuevo modelo que salió hace muy poquito, que es el Magio MS-800F. Pero insisto, ya vamos llegando a un nivel que yo quiero que se controle mejor la temperatura, tener mayor automatización, tener, en lugar de un control PID, el PID que es se coloca un set point, proporcional derivativo integrativo, derivada de Laplace y hace la corrección para no pasarse del set point que coloqué. Sin embargo, cuando ya me paso a los Magio, tenemos un control ya más exhaustivo, más parecido a un control de cascada,
Es decir, muchos PIDs que hacen que este calentamiento o enfriamiento sea más rápido, ¿ok? El display tiene ya tres pantallas principales donde veo la temperatura interna, la temperatura externa. Oye, Toño, ¿qué quiere decir la temperatura externa? La temperatura externa va a ser la temperatura de la aplicación. Es decir, como aquí ya viene por default la conexión a sonda PT100, ya tendríamos la temperatura interna del reactor. Es decir, tal vez el recirculador esté a 105, 107, pero yo le puse que tuviera de temperatura interna del reactor 100 grados centígrados. Es decir, la temperatura interna del equipo va a ser 107, 108, pero la real, la de la reacción, va a ser en 100 porque yo le coloqué ese set point. ¿Ok? Ya tiene una pantalla táctil pues bastante intuitiva, ya me puedo mover en el display pues bastante fácil entre las tres pantallas y tengo la opción de tener gráficos, de tener niveles del, si se dan cuenta, esa parte de verdecita que está del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, es el nivel que tiene el fluido térmico. Ya se va pareciendo más a un Presto, a un sistema dinámico de control de temperatura. Sin embargo, aquí estamos hablando de un sistema abierto. ¿Ok? Y bueno, aquí ciertas aplicaciones muy recientes, de hecho, hace poco de ayer, coloqué estas dos imágenes. En el lado izquierdo tenemos un magio de calentamiento para calibración de sensores de temperatura. Y en el lado derecho tenemos un equipo Falex para hacer lo que tiene que ver con análisis de aditivos. Entonces, estas dos aplicaciones son recientes y requerimos un control más preciso. Muchas veces el equipo principal ya recomienda el magio, ya lo recomienda. Sin embargo, pues dependiendo el nivel de automatización o el nivel de precisión, podemos irnos directamente con este o hacer un análisis, también ver presupuesto, sí, tendría que ser este equipo u otro ligeramente más sencillo. Bien, pues con esto terminamos la parte de criotermostatos. No se preocupen porque ahorita que los veamos acá vamos a hacer un refresh de estos equipos. Ya para entrar a la última parte, a la que tiene que ver con otros equipos o los baños de agua, tenemos muchas aplicaciones. Aquí Julabo abarca o introduce lo que son pues el baño María. Es, es muy sencillo porque es como si fuera pues un equipo como el baño María, pero tiene ya un PID bastante preciso y pues tenemos la opción de controlar con un temporizador, de tener otras alarmas que tengan que ver con exceso de temperatura. Ya no es como tal el puro bañito, el puro baño María. Sin embargo, mucha gente todavía le llama de esa manera. Y es este equipo que llamamos baños de agua o antes, hace mucho tiempo, le llamamos los TW, tanques de agua. Y en la misma versión, pero con agitación, tenemos el SW, que es el Shaking Water, y este equipo pues me da la opción de tener una agitación reciprocante, es decir, que va a ir de un lado y hacia otro. Este equipo lo tenemos en dos versiones, SW22 y SW23, y el baño de agua tenemos un volumen de hasta 30 litros para introducir pues, diferentes tipos de muestras. Ojo, en este punto solo serviría para una aplicación interna, no tiene conexión para aplicación externa, no tiene conexión para mandarlo a ninguna otra aplicación. El dedo frío como tal, bien interesante porque hay aplicaciones que llevamos a cabo en matraces, por ejemplo, algunas astilaciones, algunas Friedel Craft, que necesitamos que se lleven a cabo a menos 40 o menos 60. Incluso con el dedo frío, el FT902, hemos llegado a menos 84 grados centígrados, menos 82. Es evidente que hay que tener un aislamiento muy bueno para que no haya tanta pérdida con el medio ambiente. Sin embargo, con los dedos fríos se puede hacer. Es claro que aquí el dedo frío va a tener una potencia de enfriamiento pequeña o corta porque son para, en este caso, pues aplicaciones pequeñas, tal vez un cristalizador y en ese cristalizador introduzco donde yo voy a llevar a cabo la reacción, tal vez química fina o algún tipo de compuesto que no puedo utilizar mucho. Por lo tanto, son volúmenes pequeños de la reacción, ¿ok? No es tan fácil con este equipo que a pesar que llega a menos 90, pues un reactor de, no sé, más grande, meterlo o quererlo enfriar con un dedo frío, porque no sería la aplicación ideal. Y bueno, pues hemos hablado de temperaturas, pero ¿quién es el que nos ayuda a bajar o cambiar la temperatura? El fluido térmico.
El fluido térmico, pues muchas personas utilizan agua. Se recomienda que sea una mezcla de agua con agua destilada, con agua del grifo, para que no sea agua totalmente pura, que no sea agua muy, pues sí, que esté más allá de la destilada, tipo 1 o de esas aguas que puedan picar el acero inoxidable del reservorio. Tampoco pura del grifo, porque vamos a tener pues, problemas con la dureza de esta agua. Aunque lo ideal sería que nos fuéramos a un fluido térmico, ya que cada equipo, aunque no llegue a una temperatura mayor a la del agua, pues sí tiene propiedades específicas para que trabajen con el recirculador. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la tabla general de fluidos térmicos y un fluido térmico G va de menos 30 a 80. Si somos bastante exhaustivos, pues esa es una mezcla de etilenglicol-agua. Está bien, cualquiera la puede hacer. Sin embargo, aquí yo tengo ya las características del fluido térmico G. Ya sé qué coeficiente de expansión tiene, ya sé qué viscosidad, qué densidad, cuál es el punto de inflamación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es óptimo para trabajar, por ejemplo, con los chillers de enfriamiento que sabemos que no calientan, por lo tanto, no requiere una temperatura mayor a 80 grados centígrados. Además, recordemos que el chiller tenía una temperatura de retorno de 80 grados centígrados, por lo tanto, no le tendría que llegar agua más caliente de esa temperatura. Entonces hablamos que el fluido térmico G es el ideal para un chiller. Pero si ya quiero, por ejemplo, un criotermostato, pues hablaríamos de un fluido térmico H10, el que está numerado con el número 14, que va de menos 20 a 180 grados centígrados. De hecho, aquí en el laboratorio tenemos ahorita una garrafa de fluido térmico H10 y vamos a platicar en un momento más. Sin embargo, esta es una parte importante de cuál elegir. Ojo, no puedo utilizar un fluido térmico que sea para Open System o para equipos abiertos como chiller, termostatos, criotermostatos, baños de agua, con agitación. Ese no lo puedo meter a un equipo Presto y viceversa. Los fluidos térmicos de Closed System no los puedo utilizar en equipos abiertos porque las propiedades son totalmente diferentes y la verdad es que podríamos tener un accidente en caso de que hagamos este cambio de uno a otro, ¿ok? Bueno, también tenemos un protector de agua porque si utilizamos agua del grifo o grifo en combinación con destilada, utilizamos el Aqua Stabilit, que es un protector para evitar el crecimiento de microorganismos. Sí, les comentaba que cuando cotizamos, revisamos un fluido térmico, pues ya se sabe qué rango de temperatura tiene, el punto de ignición, ebullición, flasheo, fusión, etcétera. Su densidad, el coeficiente térmico de expansión. Eso es súper importante, el punto 4, sobre todo cuando hablamos de un calentamiento muy elevado, por ejemplo, a 220 grados centígrados, y que cuando se eleva la temperatura, pues evidentemente cambia su estado y puede llegar a necesitar incluso más fluido térmico el equipo. Sin embargo, cuando se enfríe, pues va a regresarse y ese fluido térmico lo tendríamos que mandar a un reservorio de expansión. ¿Ok? Ese es un tema muy aparte, pero se los comento porque también se considera al yo, bueno, en este caso al Julabo o nosotros en Equipar, decirles, ok, el fluido térmico que le recomendamos para este recirculador es este o este. El color es muy importante porque, pues, si, ahora sí que como el aceite de la casa, ¿no? Si ya se ve ligeramente amarillo, ya como tirándole a naranja, pues el fluido térmico ya se está quemando, ya se está oxidando. Entonces, seguramente el desempeño en el recirculador va a ser menor. Y la viscosidad, que también sabemos que es un tema de otro webinar completo, pues ya se conoce en estos fluidos térmicos. Es por ello que se toma en cuenta todo esto para decir, ok, para tu Presto requerimos el HL30 o el HL40 o el HL60, etcétera, ¿no? En este caso ya tenemos el HL90, que es el más reciente que se agregó a la lista de fluidos térmicos. Sin embargo, pues va dependiendo de la aplicación. Y un fluido térmico no abarca muchas veces todo el espectro que tiene el recirculador. Entonces hay que ver qué van a hacer, a qué le vamos a dar prioridad para que podamos elegir de manera precisa o de manera asertiva el fluido térmico. ¿Ok?
Bueno, aquí puse un ejemplo de un fluido térmico, el H20, y insisto, tenemos su rango de temperatura, su flash point, el punto en este caso, que puede generar una chispa, fire point, la viscosidad cinemática, la densidad, diferentes propiedades termodinámicas que nos ayudan a escoger o no. Todos los fluidos térmicos están en garrafas de 5 litros y de 10. Vamos a ver en un rato más la de 10 litros. Y bueno, pues dependiendo tal fluido térmico, dependiendo del equipo, vamos a escoger un fluido térmico. Bueno, pues por el momento vamos a detener esta parte teórica para que veamos algunos equipos, algunas criotermostatos que tenemos el día de hoy. Entonces le voy a pedir a Julio que nos pase de este lado. Creo que ya estamos aquí. Me voy a pasar un poquito para acá. Ok. Bueno, pues sé que es mucha información, yo lo sé, sin embargo, es necesaria porque les cuento rápidamente que muchas veces, bueno, a mí me ha tocado la experiencia de estar en laboratorios, sobre todo cuando estaba estudiando, que bueno, algunos investigadores dicen, pues deja un poco de presupuesto para un baño. Y pues nos da igual si es chiller, si es termostato, simplemente pues un baño para el rotavapor o un baño para el Keldal. Pero no, o sea, realmente requerimos de cierto conocimiento, de cierta experiencia para escoger uno u otro. Entonces, para mí se me hace como una parte bien interesante, bien padre de poder encontrar cuál es el recirculador ideal para tu aplicación. Algunas veces con un corio pequeñito queremos atemperar un reactor de 50 litros y yo le digo al usuario, o sea, sí lo puedes conectar, pero nunca va a llegar a temperatura de 120 grados centígrados porque pues tu masa del reactor es de 50 litros, o sea, no hay forma, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa a menudo. Bien, pues el día de hoy tenemos tres equipos, dejen ver si estoy acá en cámara o si no, creo que sí. Sí, estoy en cámara. Tenemos tres equipos de las tres familias que hablamos en cuanto a criotermostatos. Ojo, en la mayoría de los equipos los tenemos en entrega inmediata, muchos no. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, podemos como ir, bueno, te propongo esas dos opciones y tengo esta para entregártelo más rápido. En esta ocasión tenemos equipos que son criotermostatos. Recordamos que el criotermostato enfría y calienta. Entonces, tiene un compresor, en todos los casos tiene un compresor en la parte inferior o a veces le llamamos la unidad refrigerante, ¿ok? Tenemos un compresor y en la parte de arriba tenemos una resistencia, ya sea que esté gigante, que esté pequeña, dependiendo de la potencia de calentamiento que me está dando. Ojo, cuando yo pido el equipo a 220, 230 watts, se puede ir a 2000 de potencia de calentamiento o 3000 dependiendo qué modelo o qué familia estoy seleccionando. En este caso, todos, no toqué el tema porque es de otro webinar completo, lo que tiene que ver con refrigerantes naturales. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, en los años 1920 o 1930 salieron los CFC, los clorofluorocarbonatos. Entonces, muchos de los compresores, por ejemplo, de los refris y de las unidades de refrigeración de los criotermostatos, venían con estos refrigerantes. Sin embargo, por ahí, por la década de los 80 o 90, se nos dimos cuenta o se dio cuenta alguien que eran muy dañinos para el medio ambiente. Entonces, clausuraron todos los CFCs. Entonces, desde el 1996 hubo una convención, creo que en Montreal, en donde prohibían CFCs. Y nos fuimos a una nueva generación de refrigerantes. ¿Qué es el refrigerante? El refrigerante es el gas con el que con el que se va a llenar el compresor que hace el enfriamiento, ¿ok? Entonces, después, les digo que después de los 90 y tantos, dijeron ya no más CFCs y entró una nueva familia de refrigerantes. Ahora en el 2023-24, o tal vez entre 25, ya todas las unidades que vengan de Europa, que tengan una parte refrigerante de compresor, tendrán que ser enfriadas con refrigerantes naturales. Entonces ahora, Julabo, desde todo lo que tiene que ver con pandemias del 21, se dedicó a hacer investigación y desarrollo para sustituir los refrigerantes que se comercializaron entre el 2000 2020 para refrigerantes
naturales. Estos refrigerantes naturales le llamamos comúnmente el R290 o el R310. No se tienen que aprender esos porque son algunos compuestos como etano, algunos específicamente refrigerantes para este propósito. Y cuando nosotros veamos un equipo con una pequeña plaquita que está aquí que dice Natural Refrigerant, pues va a ser que este compresor fue enfriado por refrigerantes naturales. Es probable, o va a haber muchos equipos que todavía tendrán el otro refrigerante y no va a pasar nada porque son todavía, no son tan dañinos con el medio ambiente. Sin embargo, entre el 25 y el 26, todas las unidades que tengan estos compresores van a ser enfriadas por estos refrigerantes naturales. Entonces, en este caso, el Corio C200 lo hemos comercializado muchas veces de manera estándar. Sin embargo, en el 2024 entró en el mercado el mismo modelo, pero enfriado con refrigerantes naturales. La operación es exactamente la misma, no pasa nada, no se asusten, no hay ningún cambio. Sin embargo, pues la parte interna ya tiene esta parte de la protección. Y bueno, pues esa es la parte de los refrigerantes naturales. Volvemos a los equipos que son criotermostatos, calientan y enfrían. Por lo tanto, dependiendo la familia, tendré un rango de temperatura mayor y sobre todo una mayor precisión en el control de la temperatura. En las tres familias, los tres equipos van a calentar y enfriar. Sin embargo, la rapidez y la precisión que yo requiero va a ir cambiando conforme a la familia. En la familia Corio, pues yo tengo simplemente un PID, acomodo el set point. En este caso yo puse un set point de 10. Tal vez le voy a decir a Julio que si me puede acercar aquí, no sé si me puede acercar un poquitito para ver la operación. Este es el que tenemos ahorita encendido. Y bueno, ahí está. Entonces, bueno, vemos que es una unidad compacta. Tiene 200 watts, 220 watts de enfriamiento. Los drenados de todos los equipos están en este punto. Y lo vamos a ver aquí. Siempre vamos a ver aquí el ventilador trabajando. El ventilador que recordemos enfría el compresor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, se recomienda que por lo menos ya cuando esté la aplicación instalada, haya 25 o 35 centímetros de distancia de la pared, porque si no va a lanzar una alarma de que se está calentando debido a que no tiene espacio suficiente. Ok, ya en la parte de arriba, el cabezal es muy sencillo de operar. Simplemente coloco las flechas hacia donde yo requiera y en este caso voy a poner 9 grados centígrados de set point. Cuando yo coloco la temperatura nueva, en este caso que fue 9, si es inferior, se activa un copo de nieve y si es superior, pues se va a activar una llamita de calentamiento. Aquí como está cerca del set point, sigue trabajando a una potencia de enfriamiento pues rápida, mayor, porque todavía tiene que llegar hasta acá, pero conforme se vaya acercando al set point, va a ser solo pulsos de enfriamiento e incluso a lo mejor los compensa con algo de calentamiento. En el Corio solo vamos a ver así, pero en los Dinio y en los Magio vamos a poder ver a qué potencia de calentamiento o enfriamiento está trabajando. ¿Ok? Les comentaba que teníamos la opción de aplicación interna o externa. Es esta flecha que tengo aquí. Ya en la parte interna tenemos la resistencia, la parte del intercambiador de calor, el sensor de temperatura, también el de nivel. Recordemos que si el nivel del fluido térmico se baja o se termina, pues mandaría la alarma 01, que tiene que ver con nivel bajo. Tenemos diferentes alarmas en el manual, en la unidad 8 o 9, dependiendo el modelo que estemos utilizando. Vemos los errores comunes y cómo resolver, ¿ok? Aquí lo que les decía, ya estoy muy cerca del set point, por lo tanto, baja la potencia de enfriamiento, das ligeros pulsos de calentamiento para no pasarse. Este criotermostato va de menos 20 a 150 grados centígrados. Claro es que pues con agua no podemos llegar a una temperatura como esa. Necesitaremos el fluido térmico H10 para poder tener este rango de temperatura. Aquí se está pasando un poquito, pero tiene que ver con los temas de estabilidad. En la parte de atrás tengo la entrada y salida de la aplicación. Recordemos que la salida
del equipo va a ser la entrada a la aplicación. Es decir, va a llevar el calor rico para absorber o cederlo, va a regresar con el calor cedido o absorbido y va a ser un circuito cerrado. Es evidente que si yo estoy atemperando, por ejemplo, un rotavapor en el cual pues la mantilla de calentamiento está calentando y quiere remover calor, el chiller en ese caso, pues lo va a compensar porque se va a calentar cuando venga más caliente el disolvente a recuperar y en ese caso va a haber un choque de temperatura, pero lo va a estar pues sobrellevando para llegar al set point deseado. Aquí, como se pasó 0.08, pues está haciendo esta compensación con el calentamiento. Cuando yo tengo un equipo que solo calienta, por ejemplo el termostato, pues evidentemente no tiene esa compensación con la parte de abajo. Por lo tanto, pueda que se tarde mucho tiempo más. Aquí recordemos que también estos compresores y como tal el motor ya comienzan a tener una sección inteligente. Se dan cuenta, el compresor casi no hace ruido, ni el motor. Por lo tanto, pues son prácticamente pues, libres de sonidos, ¿no? También se puede poner algunas alarmas, en este caso un control de temperatura externa, y ese control de temperatura externa normalmente viene a 50 o 60. Hay que subirlo a la temperatura que yo voy a operar, porque evidentemente si llega a 40 o 50, pues va a decir que tú me dijiste que me apagara y me voy a apagar. Entonces, esa es la alarma que también vamos a ver en el manual y estaría en la sección 8. ¿Ok? Esta es pues un equipo bastante sencillo. Se opera idéntico al Coreo que no tiene refrigerantes naturales y la operación pues es prácticamente movernos en el set point, colocar una temperatura, listo. Revisar en dónde tengo el protector de temperatura elevada o arriba, aplicación interna y externa y conectar evidentemente correctamente, perdón por las adverbios en ascendente. Sin embargo, hay que conectar hacia la aplicación externa y listo. En la parte de los magios y de los dimios, si quieres, háblala, Julio. Vamos a tener ya cabezales más avanzados, ¿no? En este caso tenemos un dimio, tenemos un dimio 449. El dimio 449 también tiene refrigerantes naturales y es en la parte intermedia. ¿Qué lo va a diferenciar del Coreo acá? En primera, que tenemos la conexión a sonda PT100. Es decir, una entrada, no se incluye la sonda PT100, para que podamos ver la temperatura interna de la reacción o de lo que yo estoy haciendo. Entonces, se le coloca un set point, se le manda al equipo a trabajar de temperatura o control externo, que es el interno de la reacción, y con eso vemos la temperatura real de la reacción o de lo que yo estoy llevando a cabo. Recuerden que siempre Julabo es un periférico. La aplicación principal pues es el reactor, la viscosidad, el cromatógrafo, extracción de grasa, de proteína, etc. Y bueno, ya en la parte del magio, el magio tenemos como tal ya un display muy grande con las tres pantallas que teníamos en las imágenes que les comenté y en este caso ya un control de cascada más avanzado. Los tres van a calentar, enfriar, los tres tienen su compresor enfriado con refrigerantes naturales y dependiendo del modelo tiene una potencia de calentamiento, en este caso de enfriamiento mayor. Los tres van a enfriar y calentar. Sin embargo, la rapidez va a estar determinada por la precisión que vamos aumentando conforme la familia incrementa. Evidentemente la inversión va a ser diferente a un magio con un Coreo. Y si yo quiero que sea más rápido o que el control sea más preciso, ¿ok? O que yo pueda exportar datos, o que yo lo pueda conectar, por ejemplo, a un PLC o a un LabVIEW o a lo que yo quiera. Tengo que ver qué familia queda para poder irnos a una u otra. ¿Ok? El control de temperatura con Julabo es fascinante y desafiante porque así como hay aplicaciones cotidianas como rotavapores, Kelda, Soslet, pues también hay aplicaciones que tienen que ver con automotriz, con aeroespacial, con ensayos de envejecimiento, que sí nos involucra pues hacer cálculos, hacer otro tipo de pruebas, incluso a veces en fábrica, para poder llegar a un equipo que pues satisfaga esa aplicación. No, lo que yo quiero que no se queden es que un baño sirve para todo. O sea,
hay que irlo configurando y llegando a pues a una configuración ideal para la aplicación que estoy llevando a cabo. La parte del fluido térmico, en este caso, esta es una garrafa de 10 litros de un fluido térmico H10. El H10 va de menos 40 en realidad, porque le ampliaron el rango de temperatura hacia abajo, y a 180. Con este yo puedo trabajar en los 3 equipos. Sin embargo, si yo quiero llevar a cabo reacciones a 185, 190, 195, pues ya no, el equipo me da, o sea, el Dinio y el Magio sí me dan porque tienen la opción de llegar hasta 200. Sin embargo, 250 incluso. Sin embargo, no vamos a tener la capacidad del fluido térmico. Entonces tenemos que ir a otro fluido, por ejemplo el HS20, que llegaría más hacia arriba. O lo mismo hacia abajo. Este Dinio va de menos 40 a 200. Entonces para llegar a menos 40, este fluido térmico estaría muy cercano al límite. Entonces tendríamos que buscar uno que llegue a más abajo, tal vez el HS50, que iría de menos 50 y hasta una temperatura de calentamiento no tan elevada, tal vez 120, 150, pero bueno, ahí yo sabiendo qué aplicación tengo, puedo cambiar este fluido térmico. Entonces, por ejemplo, este reservorio que es de 4 litros, pues tal vez con una garrafa de 10 quedó bien, porque tal vez la de 5, ya tomando en cuenta las mangueras y la aplicación externa, puede gastarse más de 5. Entonces me puedo ir con una garrafa de 10 y quedaríamos pues bastante bien. Ya este reservorio de 449, que ya es un reservorio mucho más grande, ya requerimos pues probablemente 3 o 4 garrafas de fluido térmico. Muchas veces este equipo me sirve para meter muestras, para meter muchas muestras porque su reservorio es más grande. Si recordáramos, el del Corio es de 12 por 12 por 12. Entonces, evidentemente le puedo meter muestras, pero debe ser una muestra, pues, máximo de un vaso de prestados de 1 litro, tal vez, y muestras más pequeñas. Pero en este equipo lo selecciono por 2 cosas, por mayor estabilidad y por mayor volumen. También tenemos la versión Corio en esta con una unidad de refrigerante, con la 449. Y también tendríamos pues un modelo como este que estamos viendo aquí, que ya llegó a su 9 grados centígrados y se está temperando o ajustando con la temperatura de calentamiento, pero tendríamos con un reservorio mayor. O uno con 800 watts de enfriamiento y con un Corio y viceversa. Entonces puedo tener esta combinación de todos, ¿no? O sea, aquí tengo solamente 3, pero hay más equipos y más unidades refrigerantes. Pues por el momento creo que es lo que tenía preparado para ustedes relacionado con control de temperatura. Podemos hablar muchas horas, sin embargo, pues tenemos también un límite de tiempo. Pero pues me encantaría escucharlos, saber si ustedes han tenido equipos Julavo, si han tenido con algún tema, ¿no? Porque de repente es de, oye, me salió la alarma 48, no, pues esta no viene en el manual. Ah, pues ahí incluso a veces hay alarmas que dice, si persiste esta alarma, contacte a Julavo, ¿no? En este caso nos contactan a nosotros y ya hacemos el diagnóstico, ya sea remoto o que tenga que venir el equipo a equipar. Sin embargo, las unidades de Julavo son bastante confiables, son bastante duraderas y pues qué mejor que si ahorita tienen preguntas, dudas, ya sea de los equipos que vimos hoy, de la presentación, de cómo configuramos alguno para su aplicación, pues yo estoy aquí en la mayor disposición de que platiquemos de ello y que pues realmente resolvamos dichas dudas. Entonces, Cristian, ¿estás por ahí? Hola, Toño. Claro que sí estoy, aquí he estado todo momento. Y, Gracias. oye, una pregunta, ¿los equipos se pueden encender? ¿Se puede prender el dinio? En este caso, como tenemos un conector Shuko, no lo tenemos disponible aquí porque es Shuko a Ah, 115 y tenemos Shuko a 230. Entonces, traje una extensión, pero tendríamos que hacer una maniobra así media, un poquito no, compleja. no, no te preocupes. Entonces, Ajá. entonces decidimos encender el Corio con refrigerantes naturales para que vieran que se opera pues igual que un Corio. Y posteriormente vamos a hacer otros videos acomodándonos en otro lugar para tener las conexiones, ya que les decía que estos equipos típicamente vienen con conexiones Shuko
Shuko, shuko, shuko. O sea que es, bueno, en realidad es 7cc-7 y por esa razón solo encendimos este correo. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta es, dice, Sí. consulta, ¿los criotermostatos pueden utilizarlo tanto como baño o como recirculador, como si fuera un 2 en 1? Efectivamente podemos utilizarlo como baño. Volvamos a la parte de las definiciones, ¿no? Como tal, esos equipos, su nombre le llamamos baño porque pues como tal podemos introducir muestras. Sin embargo, los términos técnicos son criotermostato, termostato, chiller. En este caso, los criotermostatos, los tres que tenemos aquí, se puede introducir muestras y utilizarlo como baño o recircular a una aplicación externa, perdón. En este caso, los tres tienen un juego de espigas, perdón, dos juegos de espigas de 6 milímetros, de 8 milímetros y de 12. Entonces, estas espigas pues, nos ayudan a hacer la conexión hacia la aplicación externa. Ningún equipo de Julabo incluye mangueras, porque no se sabe hacia dónde la voy a conectar. Si la conexión o la entrada tiene NPT o tiene M16, M18. Lo que sí, Julabo incluye en todos esas dos espigas, bueno, estas cuatro espigas, una de 8 y una de 12. Entonces quitamos el plug o el tapón y agarramos la rosca que está en la parte de atrás de la bomba y conectamos este conector dentado con diámetro de 8 milímetros para manguera de 8 milímetros y listo. Entonces, sí se puede conectar a aplicación externa los tres sin ningún problema. De hecho, lo vimos para una presentación, sirve para las dos cosas, pero típicamente se ocupa más para temperamento de aplicaciones externas. Sobre todo en estos en donde tengo un control de sonda PTC y donde me interesa monitorear la temperatura interna de la aplicación principal. Excelente. Raúl Padilla nos dice, ¿cuál es el mejor fluido para mantener 80 grados Celsius, además del etilenglicol? Me preocupa el etilenglicol por el tema de la toxicidad y si se usa solo agua, la evaporación es muchísima. Claro, aquí, por ejemplo, cualquier base de silicón podríamos trabajar bien. Ahora no sé si la parte de silicón también tenga alguna repercusión en tu proceso, pero tenemos varias opciones. Uno que va hasta 105 grados centígrados, que es el HY, y tenemos también el H10. El H10 estamos arriba del rango que me estás viendo, sin embargo, la inversión pues es lo doble que un fluido térmico G. El fluido térmico G va de menos 25 a 80, entonces pues no lo puedo llevar más arriba. Entonces, ahí podemos ir el que va a 105 o el que va a 120 para estar bien en el rango, arribita, y pues sustituir el etilenglicol agua. Lo que sí pues les pido encarecidamente es que no utilicemos los anticongelantes. Muchos anticongelantes no sabemos qué viscosidad tienen, no sabemos qué densidad tiene, no sabemos si ese bombeo le haga daño a la bomba del recirculador Julabo. Entonces, lo ideal es utilizar un fluido térmico, el G, perdón, y pues realmente la inversión no es tan alta, pero en un costo-beneficio de un par de años, tal vez 2 años, pues vas a tener más ventajas al utilizar un refrigerante de otra marca, no de cualquier marca, versus las del Culavo. Pero aquí podemos irnos con el HY o con el H10, que está arriba de los 80 grados centígrados, y sustituyamos el G, que es etilenglicol agua. Perfecto. Aquí Julio ya nos compartió la liga para SurveyMonkey. Aquí termina en control de temperatura. Ahí les solicitamos a todos ustedes que ingresen para que podamos enviarles sus constancias, saber de alguna duda que tengan más adelante o bien alguna solicitud de cotización. Muy bien. Mario Felipe Vergara nos dice, ¿qué fluido me recomiendas para una temperatura de 105 grados Celsius? Hemos estado usando glicerina, pero los vapores grasosos de la misma comenzaron a dañar las tarjetas electrónicas. Para un Julabo Corio, el pequeño que tienes en pantalla,
puede tener un uso 24/7 con agua a 48 grados Celsius? Ok, escucho dos preguntas. La primera tiene que ver con el fluido térmico a 105 grados centígrados y la respuesta podemos irnos igual con el H10. El H10 lo tenemos siempre en nuestro stock porque es como un comodín que está dentro de casi todo el rango de trabajo de los criotermostatos, excepto ya si vamos arriba de 200 ya tendríamos que buscar otro, pero en todo lo demás ahí está, estamos hasta 180 grados centígrados. Entonces, si a mí me preguntaras directamente, iríamos con el H10 para 105, 110, 120, incluso pues hasta 150 sin ningún problema. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Si el fluido térmico, que aquí en su garrafa, en la etiqueta, tiene los rangos de temperatura, por ejemplo, de menos 40 a 180, dice este H10. Si yo lo llevo muy cercano a su punto máximo de trabajo, pues evidentemente lo voy a estar oxidando más rápido. Entonces, algunas veces el fluido térmico deja de ser un accesorio para llegar a ser un consumible. Entonces, hay que tener pues mucho cuidado de mejor irnos a uno que tenga más temperatura si yo voy a andar en la temperatura máxima que él opera. ¿Ok? Esa es la acotación del H10 y yo te recomiendo el H10. Tenemos de stock todo el tiempo, garrafas de 10 litros a quien equipar. Y la segunda pregunta, si el corio lo podemos utilizar a 45 grados 24/7, pues no hay ningún problema, porque 45 grados es una temperatura en la que el agua pues no tiene ningún problema. Tal vez si yo me fuera a 75 grados por 24 horas, con base en mi experiencia, pues entre 70 75 ya empieza a salir poquito humito y a lo mejor en 4 o 5 horas el agua baja el nivel y se manda el error 0,1 y como está el 0,1 todo el tiempo sonando, el equipo se detiene. Entonces eso podría ser un tema que me generará una situación de que ya tendré errores en mi medición. Sin embargo, 45 grados centígrados, 24 horas o 24/7, no hay ningún problema con los Corio. ¿Ok? Aquí hago otra acotación. El agua tiene 4.18 joules, ¿no? De capacidad calorífica. Es decir, yo requiero 4.18 joules para calentar o enfriar 1 gramo de agua. Esa es la caloría, ¿no? Y ese es como tal un término termodinámico básico. Los fluidos térmicos de Julavo, incluido el G, tienen esa capacidad calorífica de 1.8, de 1, de 2.1, incluso es como la más. Por lo tanto, yo voy a requerir 2.1 joules para calentar o enfriar 1 gramo de ese fluido térmico. Entonces, aquí otra ventaja u otra recomendación de por qué sí utilizar los fluidos térmicos. Aparte de que van a cuidar el equipo, no se van a dañar las tarjetas porque se está usando glicerina que las está dañando. Tienen esta rapidez de hacerlo más rápido, de calentar o enfriar, porque yo la energía que necesito para calentar o enfriarlos es menor. Incluso de los que están cerrados, de fluidos térmicos para equipos cerrados, es de 1.1. Entonces requiero mucho menor energía versus la del agua. Entonces es un concepto como bastante trivial tal vez, pero a veces lo trivial no es tan fácil de entender. Pero bueno, aquí estoy para ayudarles en eso. Excelente. Y bueno, pues realmente todo equipar. Oye, una pregunta, para el tema del servicio de mantenimiento, ¿es recomendable que se haga cada año, cada 6 meses? ¿Y qué son algunas piezas que habría que tener como mucho cuidado de, pues no sé, al momento de trabajar con el equipo? Entiendo que el llenado del agua a veces hay que estar como con mucho cuidado de que la bomba no quede como desprotegida, vamos, o alguna Ok. situación importante, algún este, no break, un supresor de picos, algunos cuidados que hay que tener, Toño. Ok, bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es cuidados y la segunda son mantenimientos. Lo que yo puedo controlar como usuario, en este caso ustedes, pues es evidentemente que no haya derrames. La mayoría de los display o de los cabezales tienen esta parte de que no pasa nada si les llega a caer un poco de fluido, ¿no? Lo ideal es que no, pero por ejemplo hay algunas ocasiones en las que el fluido térmico es como bastante, pues sí que
se te pegan las manos incluso y a veces ya andamos dejando algunas partes con fluido térmico, ¿no? Lo ideal es que no pase nada. Esa es una parte de operación. En cuanto a cuidado, pues sí, se recomendamos que haya un supresor de picos en caso de que los voltajes superen el 10% de esa variación. Típicamente los equipos vienen a 110, 115 o 208, 230, dependiendo qué terminación después del catálogo tengan, ya sea punto .13, punto .02 o punto .33, vienen a 230, 60 Hz o 110, 115. Entonces se recomienda que no haya una fluctuación mayor al 10% de eso. Si la tenemos, sí hay que tenerle un supresor de picos, sobre todo cuando pasa que están en algunos lugares bastante remotos donde hay esas variaciones, hay que colocarse. Entonces, esa es una recomendación que hacemos, al igual de un no break. El no break, pues recordemos que es como esta parte de una pila extra, ¿no? Entonces nos ayuda a que pues el equipo nos dé tiempo de detenerlo, de pararlo y terminar la experimentación. Entonces, como recomendaciones sí, sin embargo, no es totalmente obligatorio. Sí lo recomiendo, pero si en el caso de que no haya tanta fluctuación, no pasa nada si queda directo, ¿ok? Me llamó mucho la atención esa aplicación que dijeron de que si estaba a 45 grados centígrados u 80, y si está en 80, pues evidentemente habría una pérdida de fluido térmico, de agua, o del fluido térmico que hubiese, si fuese agua, y pues eso sí podría generar un error 0,1 que detuviera el equipo. Entonces eso sí es otro que está en tus manos, usuario, pues de evitarlo, ¿no? Otro que está en tus manos, y que me pasó en alguna ocasión, es que, por ejemplo, el Coreo va de menos 20 a 150. El usuario le puso agua y le puso una temperatura de menos 4. Entonces, pues sí, o sea, el equipo sí llega a menos 4 porque él tiene una potencia para enfriar hasta menos 20. Sin embargo, pues con agua se congeló el reservorio y se hizo una cosa rara. Entonces, eso también está en tus manos, la operación correcta. Y ya en la parte de mantenimientos preventivos o correctivos, sí se recomienda que sea cada año y medio, por lo menos. Los equipos como tal, el mantenimiento crucial está aquí en el ventilador, porque el ventilador pues está jalando aire del ambiente, y si ese ambiente lleva como pelusa o polvo, el ventilador se va haciendo bastante sucio. Cuando ustedes puedan, siempre revisen ese ventilador abriendo la tapa como si fueran a drenar, y aquí se va a ver el ventilador. Entonces el ventilador, si ustedes lo ven como ya pues, bastante polvoso o con pelusa, hay que pues, colocarle eh, aire comprimido, ¿no? Para limpiarlo. Entonces, eso es algo que está en tus manos y que nos ayudaría a tener un mejor tiempo de vida. Y lo segundo es hacerles un mantenimiento cada año, año y medio. Año y medio se recomienda que sea que se lleve a cabo, y se puede hacer aquí en Equipar. En Equipar está nuestra área de servicio técnico, que también está capacitada directamente en planta para llevar a cabo sus mantenimientos preventivos. Ya cuando surja un mantenimiento correctivo, que hay un error de comunicación, que el sensor superó una tal temperatura, el sensor interno, ya en ese caso sí tendríamos que revisar un mantenimiento correctivo. En ese caso, también tenemos pues de algunos equipos como la tarjeta que se llega a dañar, ya sea por un asunto de voltaje o por un asunto de error en el sistema eléctrico. Entonces, esas partes las tenemos en Equipar, algunas, y otras pues hay que esperar su ingreso a Equipar para hacer el cambio. También se llevan a cabo aquí esos mantenimientos correctivos, y pues van desde cambios de tarjeta, o el compresor a veces se llega a tener alguna fuga. Eso no es tan común, pero después de 4 o 5 años puede llevarse a cabo de que el compresor, que es, insisto, como el del refri, pues se comprime, tal vez como 5 o 6 bares de presión de un gas refrigerante, y que lo esté perdiendo, y por lo tanto yo le pongo enfriamiento, el equipo detecta la señal de enfriamiento, pero no baja la temperatura. Entonces no baja porque no hay quien comprima. Recuerden que se comprime con esta ley de gases ideales, PV igual a nRT. Entonces se hace esa compresión, y esa compresión, cuando no está llevando a cabo, a pesar de que el cabezal y todo está funcionando, es porque no tiene refrigerante, o
hay un problema en la conexión, en los cables de conexión. Entonces, ya eso, ya me estoy pasando un poquito, pero tiene que ver también con mantenimientos correctivos. Sí, contesté la pregunta, Cris. Sí, claro. Bueno, es que sobre todo muchos de nuestros usuarios seguramente pueden hacer algunas de estas cosas o llegan a tener estos detallitos y puede ser que tengan que detener un proceso, ¿no? Claro. Bien, vamos con César Cima de Unacar. Dice, Toño, en los equipos de baños de agua o baños María, ¿qué tipo de agua recomiendas? Y eso es súper importante. Bueno, de entrada, clase uno no, pero bueno, cuéntanos un poquito más. Sí, efectivamente, esa pregunta es bien interesante. Si yo me fuera como mi primera recomendación sería utilizar un fluido térmico, por lo que ya hablamos, porque tiene una mejor capacidad calorífica, va a ser más rápido, no va a dañar el acero inoxidable T304, del cual está manufacturado los, ya sea SW o los Pura. Entonces, un fluido térmico. Pero muchas veces como se me introducen las muestras al reservorio del baño María o del termostato, algunos usuarios dicen, es que no le puedo meter esos va silicona por estas razones. Ok, entonces podemos utilizar una mezcla de agua, destilado tipo 1, con agua de grifo, 70-30, 70 de la destilada y 30 de grifo. Oye, Toño, pero tú siempre me has dicho que la de grifo puede generar pitting y oxida y lo que quieras. Entonces, por eso hay que hacer esta mezcla de agua destilada con agua de grifo y altamente recomendamos el Stabilitem. El Stabilitem son unas gotitas como si fuera microdin, el que le ponemos a las verduras, pero se lo ponemos al reservorio, al agua que está ahí para evitar pues el crecimiento de microorganismos. Entonces, recomendación uno, fluido térmico, ya sea un fluido térmico silicón, si lo permite la industria, si lo permite la empresa. Dos, mezcla etilenglicol, perdón, mezcla agua con agua de grifo y colocarle el Stabilitem, que es inhibidor de microorganismos. Se venden en vienen 6 botellitas o 12 y pues realmente la inversión no es costosa. Entonces, pues en ese orden haríamos la recomendación para los baños de agua. Ojo, le llamamos baño de agua por una cuestión de cultura, o sea, en realidad, pero no pasa nada si yo le pongo fluido térmico. De hecho, eh, estos baños de agua llegan hasta 99 grados centígrados, 98, y pues en la mayoría de las ciudades de la ciudad de México no se puede llegar a esa temperatura, porque, a menos a las que están a nivel del mar, y de eso vemos, porque ahí entre 90 y 95 ya hay evaporación. Entonces, así sería mi recomendación para utilizar los baños de agua o los termostatos, pues sí, abiertos. Ujú. Sí, Perfecto. Mira, tenemos dos preguntas más. sí, Ya son un poco más técnicas, ya tenemos el tiempo encima, así que una disculpa, Mario, que su pregunta me parece muy importante, pero si requiere más detalle, ahorita ya la estamos registrando. Por favor, Mario y Raúl, si pueden colocarla en la encuesta que les subimos. compartimos, ajá, de SurveyMonkey, porque sí hay algunas recomendaciones que seguramente serán importantes atender. Eh, bueno, esto es más fácil, dice Carmen Cristal, dice, ¿nos puedes proporcionar los datos del Stable Temp, la marca? Ah, sí, es de Julabo. No tengo el número de parte aquí en la mente, no me lo sé de memoria, pero es Stabilitem de Julabo y está. ¿Se acuerdan que puse bueno, ya no está la presentación, pero en la parte de fluidos térmicos hasta abajo está el número? Entonces, ya sea que me lo preguntes a mí, en mi correo es javalencia@equipar.com.mx, javalencia, y te lo mando por ahí, o con un agente de ventas que te atienda, o en el chat de aquí lo podemos poner más a ratito o pues en cualquier medio que lo gustes, porque ahorita en la cabeza no lo tengo, pero es un número de parte de Julabo. ¿Sí?
Perfecto, ya coloqué aquí tu correo jvalencia@equipar.com.mx Sí. para que si en algún momento alguno de nuestros asistentes te quiere contactar de manera directa, lo puede hacer. Si no, de todas maneras, lo podemos registrar en la liga de Survey Monkey. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos ustedes, muy contentos de tenerlos en nuestros webinars y de manera presente en todo el año. Y bueno, pues qué más decir que feliz año 2025, que este año 2024 que se nos va, pues haya sido bastante fructífero para ustedes y para todas sus familias. No sé, Toñito, si quieras decir algo para despedir a nuestra queridísima audiencia. Bueno, pues no me resta más que agradecer su tiempo y pues estamos abiertos a que si requieren como algún tipo de asesoría personalizada, mi correo es javalencia@equipar.com.mx y con gusto pues estaremos atendiendo esa duda, esa consulta y pues que pasen excelentes fiestas, que ya pues estamos en ellas y nos vemos pues en la próxima edición para seguir aprendiendo. Hasta pronto.